y me dijo como, tú pastelería avanzada, pero si no pudiste con pastelería, De una dudo. le dijo a la psicóloga que él lo que más extrañaba era poder jugar conmigo y poder hablar conmigo. Y pues la conclusión de ella fue que ese trastorno se desarrolló a raíz de una depresión. Depresión, ansiedad, unas bolsas de basura y mi ropa. Eso era todo lo que cargaba yo. Creo que eso era lo más duro, no verla. Bienvenidos a Cumbre. Este es un espacio real, sin filtros. Aquí hablamos de cuerpo, mente, alma y propósito. Historias de verdad, personas como tú, batallas que se ganan paso a paso. Si estás buscando respuestas, si sientes que no puedes más, quédate, porque la cima se sube paso a paso y aquí estamos para escalarla juntos. Hoy en Cumbre tenemos una invitada muy especial. Tenemos una invitada que representa la fuerza de quien ha aprendido a hornear sueños en medio del caos. Si ha sabido transformar sus batallas internas en arte, sabor y propósito, no solo es pastelera, es gastrónoma y fundadora de Arte en Pastelería. También es una madre valiente, una emprendedora incansable y sobre todo una mujer que ha tenido el coraje de mirarse de frente, incluso en sus días más oscuros. Diagnosticada a los 18 años con ansiedad y depresión, ha recorrido un camino emocional profundo que la ha llevado a conocerse, a reinventarse y a mostrarnos que la salud mental no es debilidad, es parte del viaje. Hoy está aquí para compartirnos su historia, no desde la perfección, sino desde la verdad. Porque aquí en Cumbre creemos que lo valiente que se puede hacer es seguir. Y Lina es prueba de ello. Lina, ¿cómo estás? Bienvenida. Ven. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenida. bien, Esta es tu casa, esta gracias. es tu espacio. Gracias. Siéntete cómoda, tenemos tecito Rico. para este frío. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, gracias. Ah, bueno, Lina, cuéntame un poquito ahora sí. Hemos estado hablando detrás de bambalinas y nos dio bastante tiempo hablando y quiero que nos hagas, o sea, mi primera pregunta es, ¿dónde nace el amor por la pastelería, por la gastronomía? Bueno, pues es una pregunta muy curiosa y es algo muy chistoso porque yo jamás en mi vida pensé estudiar esa carrera. De hecho, cuando chiquita no me gustaba la cocina para nada. Pero cuando salí del colegio entré a estudiar un año de derecho y ahí dije como no, algo está pasando, lo mío no es eh, el derecho. Empecé como a explorar opciones y sí me gustaba mucho ver como eh, muchos programas como de temas de cocina. En específico me encantaba ver a Anthony Bourdain, o sea, era como mi inspiración así máxima y ver como esa unión entre cultura, cocina y ahí ya como que me empecé a enamorar del tema. Entonces, ¿Qué edad tenía cuando iniciaste esa exploración? 18 años. Tenías 18 años. Bueno, hablando ahorita, me contabas que pasó un suceso importante en tu vida, que yo creo que te cambió el panorama de muchas cosas a tus 18 años. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues bueno, yo digamos que todo sí empezó un poquito antes, como desde los 15 años empecé a desarrollar un trastorno alimenticio, que en ese momento no sabía que era un trastorno alimenticio, y a los 18 mis papás se dieron cuenta. Entonces me llevaron al psiquiatra y el psiquiatra me diagnosticó depresión. O sea, fuiste por un trastorno alimenticio y Ujú. terminaste con depresión. Sí, Cómo fue ese salsa? Fuiste por bueno, una cosa, pero resultó otra. sí, es que cuando yo fui estaba, digamos, como en un estado muy bajo anímicamente. Me sentía como muy desganada. A pesar de que me gustaba mucho lo que estaba aprendiendo, lo que estaba haciendo ya en la universidad, había como un vacío. Entonces, cuando me llevaron al psiquiatra, pues ella me empezó a hacer algunas preguntas, todo. Y pues la conclusión de ella fue que ese trastorno se desarrolló a raíz de una depresión. Entonces lo empezó a trabajar desde ahí, en conjunto pues con una psicóloga y con una nutricionista. Y ahí inició todo ese proceso. ¿Y tus padres qué te decían? ¿Cómo era la comunicación con ellos?
Pues para ellos al principio fue muy difícil, porque pues digamos, por la generación a la que pertenecen mis papás, todo el tema como de salud mental todavía era un poco tabú. Al principio pues mi mamá no entendía obviamente por qué yo me comportaba como me comportaba. Yo era muy irascible, era muy difícil de tratar, en especial con mi familia, entonces pues mi mamá no entendía, porque mis papás pues son las personas más cariñosas que hay y para ellos al principio fue muy difícil, o sea, como que no, realmente no sentían que fuera algo tan grave, yo creo, o sea, como que no lo dimensionaban tanto. Pasó este momento a los 18 años y en el lapso del tiempo, ¿qué más comenzó a ocurrir? ¿Qué comenzaste a saber diferente? ¿Qué comenzó a sentir Lina en ese momento? A la comunicación con tus papás, la comunicación con tus seres queridos, con tu círculo. ¿Cómo comenzó tu trabajo, tu universidad, la pastelería? ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, pues digamos que en cuanto a el tema de mi salud mental y mi familia, los medicamentos en cierta medida sí me ayudaban un poco como a estabilizarme. Y la terapia pues también me ayudó mucho a darme cuenta pues el daño que le estaba haciendo también a mi familia, siendo como tan irascible todo el tiempo, tan imposible de tratar. Algo que me marcó mucho fue en terapia un día que mi hermano me dijo como, le dijo a la psicóloga que él lo que más extrañaba era poder jugar conmigo y poder hablar conmigo. Entonces ahí ya me empecé a dar cuenta que de verdad necesitaba esa ayuda que me estaban dando. Y pues digamos con lo del tema de pastelería, pues eso sí ya fue más adelante, cuando ya empecé a verlo como tal en la carrera. Para mí fue muy duro porque yo perdí pastelería la primera vez. Entonces el chef de pastelería me daba muy duro. La segunda vez que vi la materia, pues ya me había preparado un montón, había practicado en mi casa, me regalaron mi primera batidora, entonces ya con eso yo empecé como a tratar como de que funcionara, de que me salieran las cosas. Y pues ahí fue el otro golpe duro, que fue cuando vi pastelería y me fue súper bien, yo me sentía súper orgullosa porque nunca pensé que me fuera a ir también, porque en las clases prácticas me iba pues no mal, pero muy ahí, sí, o sea, como sobre tres siempre. En cambio, en las clases de investigación de todo el tema de cultura y eso me iba súper bien. Y, y ahí como en ese punto yo dije, bueno, la pastelería es lo mío. Y al final cuando terminé la materia, el chef, pues yo le dije, el otro semestre voy a meter pastelería avanzada, ¿no? Y me dijo como, tú pastelería avanzada, pero si no pudiste con pastelería De una duda. en un mes, en un semestre, ¿cómo vas a poder con pastelería avanzada? No te lo sugiero, no creo que sea lo tuyo, me dijo. Entonces, claro, para mí fue un golpe durísimo porque yo decía, me encanta la pastelería, pero yo no le encanto la pastelería. Entonces no me quedé con eso, sino que empecé a hacer, no tomé la clase con él porque ya ahí quedó como esa herida, pero sí busqué otras opciones. Entonces hice cursos de pastelería por fuera y ahí cada vez me fui envolviendo más, como enamorándome más. Muchas otras cosas las aprendí sola. En este proceso de la depresión, pues también he pasado por el proceso de la depresión y la ansiedad. A uno le retumba el doble, podría decir que el triple, lo que los demás piensan o digan. Y como uno se lo toma, es una super bajada. ¿Cómo lograste llevar todo esto cuando chef, pues normalmente uno ve los chefs y los ve todos cascarrabias, porque así no los ve, pero también he conocido unos que son todos unos amores. ¿Cómo llevaste ese proceso de comenzar a recibir ese, tú no puedes, tú no esto, y tú en ese proceso, y tus papás ahí también de lado? O sea, ¿cómo comenzaste a llevar esta situación? Pues al principio sí fue como muy difícil porque no fue la única vez que me hicieron sentir que no era suficiente. Em,
cuando ya estaba casi terminando la carrera, entré a trabajar en un hotel. Duré como un mes. No mentira, como una semana en ese trabajo porque el hombre tenía algo con que yo fuera de la sabana. O sea, el man tenía un raye con con los gastrónomos de la sabana, entonces el man todo el tiempo me daba súper duro, me decía que yo hacía, que era muy lenta, que yo no hacía las cosas como él quería, pero no me daba tampoco las herramientas para poder hacer las cosas bien. Entonces, digamos, el tope fue ahí un día que lo escuché hablando mal de mí. Yo no estaba ahí en ese momento, iba subiendo y, y ya ahí yo dije, como no, este no es mi lugar. Entonces ahí tomé la decisión de renunciar y cuando entré a hacer las prácticas conocí a un chef que me cambió muchísimo la vida porque era de esos chefs cascarrabias, de esos chefs que lanzan platos, que gritan, que asustan y yo entré y a mí todo el mundo me decía, sí existen. Así, o sea, tenía un carácter fuerte. Y a mí todos los de la cocina, porque yo solo trabajaba con hombres en esa cocina, era la única mujer. Todos me decían como no, él hace llorar a los pasantes, muchos piden traslado porque no se sienten bien, pero él conmigo era un amor. Conmigo era un amor. Entonces, No le conociste el lado de tirar platos. no, nunca, o sea, yo a él nunca, en el tiempo que yo lo alcancé a conocer, que fue por ahí unos 2 meses que duré trabajando con él, nunca lo vi enojado. Sí lo vi ser duro con otras personas, había otra chica que duró como una semana antes de, o sea, yo llegué y ella como a la semana se fue. Con ella sí era durísimo, pero durísimo, durísimo, que a mí me va a pesar porque la hacía llorar. Entonces yo decía como, fue pucha, en algún momento él va a ser así, pero no, ¿Cuándo me nunca. toca? ¿Cuándo me toca? Y al final, bueno, por cosas ahí, temas que pasaron, no siguió en la empresa, pero me cambió mucho el último día que estuvo porque me dijo, tú tienes talento para lo que haces. ¿Realmente te apasiona? Me dijo, lo que te falta es confianza, creer en lo que ya sabes y en lo que estás aprendiendo. Entonces, eso me cambió ahí totalmente el chip, porque yo empecé a manejar el tema de pastelería en ese restaurante sola, siendo pasante. Y fue literal, llegué y fue como, usted se encarga porque el pastelero estaba incapacitado. Y yo, ok, listo, yo me encargo. Y ahí lo saqué y lo piloteé sola. Él me enseñó a ser independiente, a que yo tenía que mirar cómo solucionar cuando estuviera en el servicio. Y ahí fue cuando cambió como ese chip. ¿Y en qué momento tú dices voy a montar arte? Voy a independizarme, voy a hacer mis cosas, voy a hacer mi empresa, voy a empezar a hacer mis pasteles, a dar mi toque, a poner mi toquecito, mi cereza en cada cosa que haga. Pues yo, cuando terminé las prácticas, entré a trabajar en una pastelería de unos compañeros de la universidad que son pues muy tesos, son muy duros y ellos pues me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Siento que esa época ha sido una de las épocas en cuanto a mi relación, mi salud mental más complicada, porque fue la primera vez que me hospitalizaron. Entonces, después de todo ese proceso que tuve que pasar en la hospitalización, cuando salí, pues me di cuenta que no me sentía bien porque igual tenía eh, como muchos problemas con uno de los dueños. Entonces, como que no nos llevábamos y eso me estaba afectando mucho mentalmente. Entonces yo dije, no, estoy muy vulnerable en este momento, en ese aspecto, esto no me está haciendo bien. Entonces renuncié y dije, si no puedo tener un trabajo en este momento por mi salud mental, porque sé que de una u otra manera me va a afectar, pues mejor hacerlo a mi ritmo. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió pues empezar con mi Bueno, pastelería. ahí tocas algo importante que es conocerse y conocer el ritmo que uno tiene. Porque muchas veces la presión o el ritmo de las personas es diferente.
Hay personas que por ciertas cosas su ritmo es ¡buah! Todo el tiempo rápido, 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 pero nuestro ritmo puede ser mediano o puede ser más bajo, no quiere decir que esté mal. Cuando tú llegas a la hospitalización, cuando te internan, eh, estás en una clínica, mm, yo creo porque pasé por esto también, por esa parte, cuando uno entra a la clínica, al principio uno no ve la magnitud de las cosas, uno como que no sabe bien qué está pasando. Pero todo pasa cuando llega la noche, ya es hora de descansar, de dormir, porque lo primero que le obligan a uno es a dormir. Y lo primero es un medicamento para dormir, que es lo primero que regulan. Pero en ese proceso, ¿cómo fue estar ahí sentada en una habitación y decir, estoy en una clínica? Pues mira cómo eso fue duro, porque pues obviamente primero, cuando uno no ha estado ahí, lo primero que uno se imagina con una clínica psiquiátrica es lo que le pintan a uno en las películas de el manicomio, y la gente súper loca. Eh, Cuando yo llegué allá, sí había gente gritando, entonces estaba súper asustada. Y también hice un poco de alboroto antes de que me entraran porque no quería entrar. Claro. Me dejaron en contra de mi voluntad porque pues la entrada la tuvo que firmar mi mamá. O sea, te llevaron por urgencias, por decirlo así. Sí, Era una urgencia psiquiátrica. sí, exacto. O sea, yo fui porque había tomado pastillas, Ya, muchas pastillas, y el médico me dijo, no te puedo dejar salir porque pues yo no sé si tú vas a volver a hacerlo y te pues vas a puede hacer que se te daño. vaya la mano. Entonces dijo, no, te va a remitir. Me remitieron a esa clínica. Mi mamá me acompañó y pues allá hablando con el psiquiatra, haciendo como la valoración, mi mamá se dio cuenta de que ahí fue cuando se dio cuenta de que no era algo como tan suave como ella pues como de pronto ellos Ujú. percibían, que era mucho más complejo todo. Entonces, pues yo le decía a mi mamá, por favor, no me dejes acá. O sea, yo no tengo por qué estar acá. Yo no estoy loca, le decía. Le decía, yo no estoy loca, no me dejes acá. Mi mamá pues solo lloraba y me decía como, pues es lo mejor que puedo hacer por ti en este momento porque yo no te puedo ayudar. Y, y nada, pues ahí ya firmó la entrada y me cogieron como entre cuatro enfermeras y fue terrible porque lo primero que le hacen a uno es desnudarlo, decirle como a uno póngase de cuclillas y mirar que uno no tenga nada por ahí escondido con lo que se pueda hacer daño o hacerle daño a alguien más. Y uno entiende pues que obviamente es su trabajo, pero uno se siente súper vulnerable. Vulnerable, claro. Eso fue duro, duro. Y ya después de, pues digamos en el sitio donde yo estaba, que era como le decían la A, que era la zona de urgencias, era como una sala muy grande blanca con muchos cubículos, como cuando uno lo dejan en observación en una clínica. Y ya, y me decían como no meta las manos debajo de las cobijas porque la vamos a amarrar. Entonces me tocaba sacar las manos. Y yo solo lloré, o sea, lloré todo el día, toda la noche, hasta que lo que tú dices, uno le dan medicamentos para dormir. Me tomé el medicamento y me fundí. Y al otro día me levanté y otra vez llorando, llorando, llorando. Y, y ese proceso es duro, o sea, no poder hablar con tu familia. Yo, pues, mi hija tenía, en ese momento tenía como 2 añitos, entonces no poder verla, perdón. No te preocupes. Mira, Gracias. Ay, em, creo que eso era lo más duro, no verla. sí, siento que este tiempo que uno tiene ahí realmente
uno no va al psiquiatra a decir, ay, voy a internar al psiquiatra, voy a ir a recuperarme. Pero es un tiempo tan pausado en la vida de uno Sí, y tan total. alejado, porque realmente es como si tú vienes en un ritmo de vida y llega en un momento y le dan el botón de pausa, Sí, porque no totalmente. tienes familia cerca, porque no te la dejan ver, no, tu ropa es totalmente distinta, no te dejan ver en espejos, no tienes absolutamente nada, o sea, no tienes nada, ni un reloj, no puedes ver el tiempo. Por eso digo que es una pausa que le dan a Sí, uno en el psiquiatra y realmente la cabeza es la única que no le pausa. Sí, bueno, sí se la pausan con medicamentos porque la obligan a pausar. Y el sentirse pues solo en una habitación, porque realmente sea un cubículo, sea una habitación o sea una habitación con varios, todo depende de donde uno llegue, donde uno los lleve. Es fuerte, es fuerte y más con una hija, o sea, pues yo no tengo hijos, tengo dos chiquitas hermosas, pero en ese momento, o sea, lo único que yo sabía eran mis papás, pero mis papás no sabían que yo estaba internado. Yo no le, el único que supo fue mi hermano mayor y yo le dije a él no le diga a nadie. Guárdeme por favor ese secreto, no quiero que nadie sepa. Porque también lo que piensan los demás lo repercute a uno, no es que ese man está rayado, ese man está loco, yo sí sabía, con razón, y comienza el juzgamiento y el estar ahí en esas situaciones es compleja. Cuando tú estás ahí, ves, cuando ya comienzas a salir pues del shock del medicamento, porque el medicamento por sí es muy fuerte, en mi caso a mí me lo aplicaron y yo creo, no estoy seguro ni tengo la certeza que dormí 2 días seguidos. Cuando me levanté con mucha hambre, mucha hambre y un, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? O sea, ya cero conciencia. No sé si te pasó a ti. Y cuando llegaste a ese momento, ¿qué fueron los primeros pensamientos? Porque pues gracias a Dios tenías dos padres que te apoyaban y sabías pues que tu bebé iba a estar acompañada. sí. Pues digamos que en mi caso no fue tan así, o sea, sí me dieron obviamente los medicamentos y todo. Eh, Creo que lo más fuerte que me daban en ese momento era como clonazepam, entonces me sentía como ida todo el tiempo. Y siento que, o sea, realmente así lo sentí prácticamente toda la hospitalización. Em, pues no sé cómo responder esa pregunta. O sea, es que yo no comía. Yo me bajé como por ahí unos 6 kilos en el mes que estuve hospitalizada. Pero sí empecé a ver las cosas, o sea, como a ver la dimensión de las cosas cuando salí de esa zona de urgencias a la zona C, le dicen allá en esa clínica, eh, donde ya recibía visitas, ya la primera vez que vi a mi hija. O sea, fue como ahí como que dimensioné el sitio en el que estaba, porque pues me abrían un espacio únicamente para mí, pues porque era una niña de 2 años. No la podían poner tampoco en riesgo, porque pues así como habían personas con depresión, con ansiedad, con algún tipo de trastorno alimenticio, eh, habían pues otros tipos de trastornos ya un poco más complejos. Entonces había gente que estaba también con gente que tenía esquizofrenia, con personas con autismo, o sea, estábamos como diferentes tipos de trastornos. Entonces pues tenían que abrir como ese espacio específico para que yo pudiera estar con ella. Pero sí, la primera vez que la vi fue como cuando yo dije, ¿dónde estoy? Sí, fue ahí, como una semana después de que me internaron. Fue como ver también esa luz. Sí, O sea, exacto. ver a tu chiquita es como ver esa luz y decir, estoy acá y ella está allá y yo Ujú. quiero estar allá con ella. En todo ese proceso, me imagino que pasaste por psicología, psiquiatría, también comenzaste a ver.
pues temas más profundos tuyos, herramientas, todo esto. Y en ese proceso que comenzaste a llevar, o sea, ¿cómo lo comenzaste a llevar? O sea, ¿cómo fue ese proceso hasta poder salir de la clínica? Y cuando uno sale de la clínica, uno a veces sale perdido. Cuando yo salí, yo me acuerdo que salí, yo no me había visto el espejo pues en una gran cantidad de tiempo. Y cuando logro salir, ni siquiera al salir, o sea, paso a la puerta, mi hermano me estaba esperando y él lo primero que hace es me pasa el teléfono, me da un abrazo y yo lo primero que hago es mirar la cámara, porque no me había visto. Y al verme, pues me da terrible, o sea, pelo largo. En ese tiempo no tenía barba, pero sí me salían pelos todos ahí. Y el verme decir, pues pucha, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde va a pegar? Yo llegué ahí porque pues pasé por unas situaciones en mi vida donde llegué a un punto cero donde tenía en unas bolsas de basura mi ropa y ya, no sabía para dónde pegar. Mi hermano me dijo, pues quédese en la casa, usted quédese conmigo, se va organizando y comenzamos a crecer. Pero en ese punto que Lina sale, tú dices, bueno, salí, tengo algunas herramientas que me dieron los psicólogos, tengo medicamentos que me dieron, ¿qué sigue? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo fue como ese paso a, por decirlo así, entrar otra vez a vivir, a tu círculo social, a comenzar tu proyecto de la pastelería, a mirar todas estas opciones, tu bebé? Pues es muy complejo porque, digamos, yo no siento que esa primera hospitalización realmente haya sido algo como del todo buena para mí. Tú lo dijiste, es como si le pusieran a uno la vida en pausa y es como si uno estuviera dentro de una burbuja. Entonces nada te llega, nada te toca. Em, Cuando yo salí, pues al principio, los primeros días estaba súper positiva, o sea, yo decía como salí, voy a estar bien, voy a mejorarme. Me sirvió muchísimo el hecho de estar desconectada, de no tener el celular, eso en la clínica un mes fue, yo diría, Un lo único detox. que yo digo, sí, fue positivo, porque a mí el tema de las redes sociales y eso me genera mucha ansiedad, pero cometí un error grandísimo que por algo los psiquiatras dicen cuando salgas no tengas contacto con otras personas que hayan estado contigo en la clínica, porque claro, como uno está en una situación tan vulnerable, o por lo menos en mi caso, cuando yo estoy en esas situaciones, yo busco otras personas para no sentirme tan sola, como tan vacía. Y generé lazos fuertes con algunas personas en la clínica. Entonces, cuando yo salí, no hice caso. Me puse a seguir hablando con ellos, y hubo un día que hicimos una reunión que dijimos, no, pues veámonos, comemos una pizza, hablamos, todo muy sano, muy tranqui. Yo era de las mayores en ese grupo, porque en realidad la mayoría, como por ahí unos 3 años menores que yo, 3, 4 años. Y yo salí, yo entré de una a trabajar, que eso fue duro también porque yo duraba dopada como hasta mediodía de todo lo que tenía que tomar en la noche. Tomaba como 4 medicamentos distintos. Entonces al otro día llegaba y era en piloto automático como hasta mediodía, que ya empezaba como a reaccionar otra vez. Pero en esa época empezaron los problemas con el jefe que tenía en ese momento y, y ese día me tomé un medicamento, que no voy a decir cuál fue, pero pues que es un medicamento que si tú te lo tomas en mucha cantidad es muy peligroso. Y si tú lo combinas con medicamentos como las benzodiazepinas, que son muy fuertes también, lo que hacen es como suprimir el sistema nervioso. Yo no sabía, o sea, no lo hice con la intención realmente de hacerme daño, sino quería como dejar de sentirme como me estaba sintiendo y casi me muero. Ese día casi me muero. Entonces, siento que en mi caso, esa primera hospitalización
no fue tan positiva realmente. O sea, no siento que me haya ayudado a estar mejor. O sea, sientes que fue simplemente te pausaron, te atendieron la urgencia Sí, y chao. sí, exacto. O sea, tal cual. Llega la segunda vez, consumes el medicamento y vuelven y te internan. Sí, pues digamos, esa segunda vez eh, duré una semana. Duré una semana en la clínica, entré de forma voluntaria, pero mi papá entró, fue el que firmó la entrada, pero ellos son sabios. Entonces, pues ahí tomé como la decisión de pedir salida voluntaria y de empezar a centrarme en lo que era mi proyecto de arte, empezar a buscar un local, buscar nombre, mirarlo el tema del logo, la marca, todo. Comenzaste a enfocar. Sí, me empecé a enfocar en eso como para pues no sobrepensar en otras cosas que pues, solo me estaban dando como cosas negativas. Saliste de ahí, te enfocaste, pero aún sentías muchas cosas, aún sentías muchos pensamientos. Muchas veces llegaban situaciones que te salían, que te lograban sacar de esa zona. Cuando pasaba todo esto, me parece muy interesante lo que dices, porque es que muchas personas piensan que la solución está en... O sea, no voy a hablar más de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni de los centros de atención, pero mucha gente quiere una solución inmediata. Entonces la solución inmediata es, pum, clínica, pum, psicólogo, psiquiatra, pero no es la decisión que la está tomando uno. Normalmente la decisión la toman terceros. Mm. Y eso pasa muchas veces porque nosotros no tenemos comunicación con nuestros terceros, con nuestra red de apoyo. O sea, lo ideal es generar una red de apoyo. Y cuando hablo de una red de apoyo, no, muchas veces no es papá y mamá. Muchas veces puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser, no sé, X persona, donde tú le digas, me siento así. Cuando pasa esto, me gustaría que hicieras esto, me gustaría que me apoyaras de esta manera. Porque cuando uno genera eso, yo siento que tu red de apoyo tú caíste en el momento, en el estado, porque cuando tú tomas la decisión de tomar un medicamento, en mi caso, cuando yo iba a tomar la decisión de quitarme la vida, a mí mi freno fueron mis sobrinos, porque yo estaba en la casa de mi hermano, yo dije, no, pucho, yo no doy más. Si me quito la vida, le quito los problemas a los demás, y yo me quito el problema y paré de contar. Ese es mi pensamiento rápido, pero mi red de apoyo era mi hermano mayor, pero yo estaba en la casa de él y yo no iba a salir a la madrugada a buscarlo, a decir, venga, deme un abrazo, porque pues no soy tampoco ese tipo de persona. Pero en pensar en mis sobrinos, de que ellos se levanten, entren al cuarto, porque normalmente me entraban al cuarto a levantarme, mi sobrino chiquito, Simón, y que abriera la puerta y que su tío ya no esté, para mí era lo que me frenó, ¿sí? Mi red de apoyo nunca la busqué, o sea, yo siempre la alejé, porque yo era el problema y que quería alejarlo del problema. A lo que voy con esto es, cuando uno muchas veces aleja a las personas, pues es más complejo llevar un proceso. Cuando uno aleja a las personas porque el proceso sí es mío, es personal, porque lo que te dicen, tú te tienes que responsabilizar y son tus problemas y tienes que salir adelante, sí, es verdad, pero mi red de apoyo es la que realmente me ayuda. Entonces, es importante es eso. Cuando tú sales, tú tenías a tus papás como red de apoyo. Ujú. Ellos eran los que estaban ahí pendientes tuyos y tu papá mismo te dijo, no, siento que te internes, ¿sí? Pero tú qué sentías, tú cómo los veías a ellos. O sea, porque yo creo que es algo muy común las personas que nos quieren ayudar y nosotros muchas veces los alejamos, no porque no queramos ayuda, solo porque no queremos llevarles un problema. Pues yo realmente sí lo veía muy así. O sea, yo también los alejaba mucho porque no quería como, sentía que yo los cargaba con más cosas.
que yo era como un ancla. Entonces, pues obviamente mi papá me daba su opinión, como desde el amor y desde lo que él consideraba que era mejor, pero yo la verdad no lo escuchaba, como que yo era muy terca también y yo decía como no, él solamente lo dice porque no quiere que esté ahí ya. Pero estando ya adentro me di cuenta que realmente lo que estaba haciendo era como, es como cuando uno se toma, como cuando yo me tomaba esa cantidad de medicamentos como para dejar de sentir y ya. Eh, es algo como que te va a durar el tiempo que estés ahí, pero cuando salgas y te llegue la realidad de golpe otra vez, pues te vas a volver a desestabilizar y no vas a saber cómo manejar la situación porque estabas en una burbuja. Entonces, eh, pues siento que mi papá tenía, o bueno, es muy sabio en ese aspecto y él me estaba diciendo eso precisamente y yo como que no, simplemente no quería escucharlo. O sea, como que quería pensar que yo sabía que era lo mejor para mí. Sí, eso también pasa mucho. Uno dice, pues yo soy el que estoy sintiendo y uno se Ujú. enoja. A mí me da rabia cuando me decían, me siento triste. Y ahí me decían, pues no se sienta triste. Yo, pues, ¿qué te dijera? O sea, no es que yo me senté, ay, pues pucha, quiero ser triste el día Sí, de hoy. Hoy me quiero poner, ay, me levanté, sí me voy a poner triste un ratico. No, simplemente pasa. Uno a veces se levanta, abre los ojos y pum, de una te llega una sensación, una emoción, un sentimiento o un pensamiento que te caga el día. O sea, lo digo así porque ya no hiciste nada y te quedas horas, horas sentado procrastinando cualquier situación que tienes que hacer y echándole vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza. Y cuando llega esa red de apoyo y te dice, ay, levántate, ya es hora de bañarte, mire la hora que es, la 1 de la tarde y usted sigue en la cama. O sea, son momentos que uno dice, o sea, yo me quiero parar. O sea, yo realmente quiero. Ay, pero usted no quiere. O sea, sí lo quiero. O sea, es luchar contra eso porque es muy complejo. Yo explicarle a la persona al lado que me diga, ¿cómo te sientes? Y uno, yo ni siquiera sé cómo me siento. ¿Cómo te puedo explicar a ti cómo me siento? Entonces, esos temas son complejos, pero pues con mi esposita yo creo que hemos hablado muchos temas y ella me dice, dígalo, háblelo, como sea, como lo tenga, porque uno a veces lo guarda tanto que ahí se queda. Entonces ella me insiste mucho, ¿y cómo te sientes? Y yo, no sé, ¿cómo amaneciste? Y yo, no sé, pues comienza a mirar. Me pasaba mucho con la comida. ¿Qué quieres comer hoy? Y yo siempre decía, no sé, yo nunca sé qué quiero comer. Sé que tengo hambre y quiero comer. Cuando ya comenzó, ¿qué piensa tu barriga? Saborea la boca ujú, a ver a qué te sabe. Y uno se pone a analizar y, pues, pucha, uno a veces le sabe la boca a cosas. Entonces, hay sushi, una hamburguesa, ¿no? Perro. Entonces, el aprender a expresarse yo creo que es lo principal que uno tiene que hacer en todo este proceso. Porque es que uno a veces dice, no, o sea, me tienen que entender, entiéndame, porque así era yo con mi esposa en los primeros años. ¿Para qué me quiere conocer? Solo entiéndame ya. Pero en el proceso de hablar y crecer cambió y la comunicación cambió con ella, con mi familia cambió, porque es que la depresión arrancó, o sea, yo arranqué en este proceso, llevo ya que 10 años más o menos, y todo surgió por una situación que fue que detonó todo. O sea, mi infancia, yo no tuve una mala infancia, mis papás todo el tiempo estuvieron conmigo, me apoyaron, universidad, trabajo, colegio, o sea, tuve muchos privilegios gracias a Dios, como también una época donde no tuvimos absolutamente nada, pero eso crecimos y crecimos bien, pero llegó un punto en mi vida donde detonó algo, o sea, un divorcio, detonó algo que había en mí y eso estalló toda mi vida, todo cambió, que es donde yo le digo el punto cero. Llegué a ese punto cero donde tenía depresión, ansiedad,
unas bolsas de basura y mi ropa. Eso era todo lo que cargaba yo. Ir creciendo en el tiempo y ir analizando y es saber que al hoy, después de 10 años, no se ha ido. La depresión sigue, la ansiedad sigue. Hoy estaba ansioso, ansioso que vamos a hablar, qué va a pasar, qué le voy a decir, preguntas, mira, aquí tengo, no les muestro, hojas llenas, tengo apuntes en el celular, mi esposita está ahí detrás apoyando, hablando, todo el tema, pero lo único que me ha ayudado son las herramientas y los hábitos para comenzar a cambiar un poco la realidad. Cuando Lina pasó todo este proceso eh, de estar internada, de estar en clínicas, de saber ya que tienes un diagnóstico, porque el día de hoy sigues con el diagnóstico, es como yo les digo, eso no se va a ir. Lo que uno tiene es herramientas para aprender a llevarlo, para no dejarse hundir. ¿Qué comenzaste a cambiar en tu vida para comenzar a trabajar? Porque claro, es mentira uno decir, no, yo hice esto y se me quitó. O sea, yo hice este Sí, acto y eso fue lo que me ayudó. Y a cada uno es diferente. A mí me han dado infinidad de cosas y he pasado por muchas cosas para llegar a ver qué me sirve y qué no me sirve. Entre esas muchas cosas, me metí muy fuerte en el tema holístico. Pero tan fuerte que es, yo creo que eso es una característica de las personas que tienen algún tipo de diagnóstico, que cuando se meten en algo, se meten de cabeza. Y así me metí yo en tema de meditación, reiki, registros akáshicos, bueno, infinidad de cosas para encontrar cosas de mi alma. Pero de todo eso que viví, me quedé con unas que realmente me llenan y me funcionan. Y así fue con otras áreas, el ejercicio. Hubo una época donde era obsesivo con el ejercicio y le daba y le daba y daba cualquier hora, toda hora. Y comenzó el cuerpo, después con la mente, comencé a leer, a leer, a leer. Tengo que aprender de todo. Pero de todo eso comencé a coger herramientas y a coger cositas y a coger cositas y generar como hábitos en mi vida. Cuando tú comienzas a hacer esto, ¿qué comenzaste a cambiar? ¿Qué comenzaste a decir? Esto me sirve, esto no me sirve, porque para cada uno es diferente. pues en realidad yo creo que lo primero que aprendí a hacer fue empezar a identificar cuando las cosas, cuando mi vida se empezaba como a desestabilizar y a darme cuenta que mi vida en ese aspecto ha sido como cíclica. Entonces salí de la clínica, primero me sentí súper bien, súper bien, súper bien, después empecé a caer, 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 empecé a hacer cosas para hacerme daño otra vez. Eh, Empecé a ponerme en situaciones de riesgo que me afectaban. Lo que les decía ahorita, antes de empezar a grabar, empecé a comprar impulsivamente. O sea, empezaron como a aparecer esos puntos antes de que cayera ya hasta el fondo, ¿sí? Hasta que ya tocara fondo. Ahí otra vez me volvieron a hospitalizar, otra vez empecé como el ciclo. Entonces salía súper activa, súper decidía que mi vida iba a cambiar y empezaba otra vez así. Pero entonces empecé a aprender a identificar esos puntos, porque cuando uno empieza a estar mal, uno no se da cuenta. O sea, es como que va pasando, pero uno dice, no, es la vida que me está pasando, pero uno no identifica que lo que está pasando no es normal. Entonces empecé a identificar esos puntos. Empecé a comunicarme más con mi familia, a decirles si me está pasando esto, si me estoy sintiendo de esta manera, es porque algo no está bien. Y si yo no me estoy dando cuenta y no estoy en un punto en el que no tengo la capacidad de levantar la mano y decir necesito ayuda, necesito que intervengan y que me ayuden. Entonces, mis papás, ellos son los primeros en saber identificar cuando yo estoy mal. Entonces, por ejemplo, algo que me pasa mucho es que empiezo a tener cambios muy fuertes, por ejemplo, en mi forma de vestir, o me cambio el cabello así de un momento a otro, una vaina muy radical, o me tatúo, o sea, cosas así. Entonces, cuando yo lo hago, mi mamá lo primero que hace es preguntarme, ¿todo está bien?
así sea algo normal, que me haya tatuado porque quise. Pero entonces ya empieza como a identificar esos cambios. Si empiezan a ver que ando muy malhumorada, que dejo de comer, que empiezo a trabajar en exceso, em, que digamos a mí algo que me pasa mucho es como con el tema de las relaciones. Yo soy una persona con mucha dependencia emocional, que es algo que estoy manejando ahorita. Y lo primero que hago es meterme de cabeza en una relación con la persona más tóxica posible. O sea, yo no digo que yo no haya sido tóxica en su momento, sí lo he sido, pero sí trato de como meterme en esas situaciones que me hundan más y de rodearme con gente que me hunda más para tocar fondo y salir de ahí otra vez. Entonces, ha sido como ese ciclo, pero yo diría que sí, lo primero fue como identificar como esos puntos que puedo ver después de que ya pasé por la situación y que ya salí del hueco. Eh, lo otro que estoy tratando de hacer es de rodearme con gente que me aporte, o sea, Es tratar importante. de tener cerca personas que de verdad se preocupen de manera genuina por mí y que yo vea que en serio me aportan algo bueno, porque por lo general busco todo lo contrario, busco personas que no soporten que yo esté mejor, no sé, por ejemplo, en el ámbito profesional o en el ámbito económico, eh, en el ámbito emocional. Entonces, también como eso, tratar de rodearme de personas que me den cosas positivas. Eso lo descubrí hasta hace, yo qué sé, como 5 meses, 4 meses, y eso. O sea, creo que hasta este año prácticamente. Em, y lo otro es el tema del ejercicio. El ejercicio me ha ayudado un montón porque a mí me cuesta mucho crear hábitos, muchísimo. O sea, a mí el tema de la rutina, de la organización, yo soy súper desorganizada con el tema de la gestión del tiempo, con mi vida en general. Soy desorganizada, pero, pero siento que este, o sea, tener ese hábito de ir a hacer ejercicio así de no quiera y esforzarme, me ha ayudado como a empezar a crear pequeños hábitos y como a darme cuenta que sí soy capaz de hacerlo porque yo me daba muy duro y decía es que yo no puedo. O sea, para mí es imposible tener una rutina, para mí es imposible tener eh, una vida con hábitos y siento que eso me ha ayudado a darme cuenta que sí puedo hacerlo. Entonces también eso me ayuda un montón. Súper, súper, porque hay puntos muy valiosos que dices. Yo creo que lo primero que todos tenemos que saber es conocernos. Y cuando tú ya conoces tus debilidades, conoces tus límites, conoces los puntos donde tú dices, fue pucha, o sea, porque uno a veces inconscientemente comienza a caer. Pero cuando esa red de apoyo te dice, hey Lina, estás cayendo, tú dices, ay, fue pucha, si estoy cayendo, no, yo ya, te organizas, cambias. Y el tema de rodearse de las personas, pues hay un dicho muy popular que dice que tú eres de las 5 personas que te rodeas. Si tú estás con 5 borrachos, pues eres el sexto borracho. Si estás con 5 millonarios, pues vas a ser el sexto millonario. Si así, sucesivamente. Y cuando tú te rodeas de personas que comienzan a aportar, pues pucho, uno crece, no lo obligan a crecer, lo obligan a mejorar, lo obligan a ver. Una vez un empresario me decía, a mí no me gusta estar rodeado de personas en que yo sea el mejor de todos, porque me voy a quedar en mi posición de estar mejor. Me voy a quedar en la posición de que soy el mejor, me voy a quedar en la posición de que yo les enseño. Me gusta estar rodeado de todos los 5. Yo quiero ser el sexto que menos sabe, porque voy a aprender de esos 5 y voy a crecer. Entonces, ese punto es muy importante y para eso es el tema de cumbre.
O sea, nosotros creamos esta comunidad para eso. Porque uno a veces, yo me he hecho la pregunta, ¿a quién busco? ¿Quién busco como mentor? ¿A quién busco como amigo? ¿A quién busco que me pueda ayudar? O sea, ¿a quién? O sea, si yo hoy en día estoy mal, tengo a la persona con todo el amor del mundo que me va a escuchar, que es mi esposa. Tengo a mis padres y tengo parte de mi familia, pero el resto no. Y yo le he dicho, mi esposa me dice, ¿usted por qué no sale con amigos? Yo le digo, es que yo no tengo amigos. Y yo no sé si esto sea un patrón de las personas que tenemos algunos de estos, entre comillas, pues patologías o cosas así. Pero uno se aísla, uno no tiene amigos verdaderos. Pues siento yo, no sé, puedo que estén generalizando. Pero hay personas que sí, o sea, yo no soy bueno para crear amistades así, hoy me llamo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Pero si tengo personas que yo le digo, parce, tengo este problema, me van a decir, parce, crea en Dios, confía en Dios, ore, haga esto, haga lo otro, mire por acá, o sea, me tiran algún consejo. Como hay amigos que uno a veces llama y dice, cagada. Y no es como, ah, ok, Gracias por el apoyo. sí, como que, ok. Entonces, para eso es el tema de la comunidad que estamos creando, para eso son estos espacios, para que ustedes miren y se den cuenta que, pues, que no están solos. O sea, esto es una realidad que nos pasa a muchos. Uno a veces ve a las personas pues que ya tienen el éxito y los ve así súper productivos y no, que es el ideal de muchos, pero todo lo que pasaron detrás, o sea, eso es fuerte, es grande, o sea, las verdaderas personas que están arriba, yo creo que no ha habido el primero que se paró y llegó al éxito. Han vivido cosas terribles, graves, profundas que los han llevado a ese punto. Punto de terrible es que para cada quien es su terrible. Para Sí, mí puede ser exacto. terrible partirme una uña y es lo peor que me puede pasar porque, bueno, infinidad de cosas. Como a ti puede que una uña, se me partió una uña, me la arreglo y ya. Porque los problemas de cada uno no se tienen que minimizar. Lo que para ti Ujú. es fuerte y para mí no es fuerte, yo digo, ay, no, hágale, Lina, que eso es una bobada. Mm. Para ti no es una bobada, para ti es algo que te está llevando a un punto cero, a una profundidad. Y es aprender eso. Lina, gracias de todo corazón, de verdad de todo corazón por este espacio, por abrir esos sentimientos, por abrirte a este espacio, por querer contar tu historia. Conocemos tu producto y lo amamos, síganla, o sea, sigan a Artem, o sea, es delicioso. Mira, aquí les voy a dejar, mejor dicho, el link y les voy a dejar en la descripción también el link para que le den clic y vayan de una. O sea, tienen que probarlo. O sea, primero, ustedes lo ven y son hermosos. Lo que visualmente se llena. Después lo prueban, no, eso ya, al que le gusta el dulce y lo ama, se va a ir. Y eso que ahorita me estabas contando que sacaste una línea, ¿cómo la podemos llamar? Salud, pues yo le digo tortas saludables. Una línea saludable. Ujú. Tiene una línea saludable deliciosa. O sea, pruébenlo. No me crean a mí porque no soy dulcero, pero pruébenlo. Bueno, créanle a mi esposa que es dulcera y ella ama todos sus postres. Fan número uno de sus postres, de sus tortas. O sea, lo que hace es muy rico. Te queremos dar un detalle de parte de Cumbre porque creemos en los hábitos. Creemos en los hábitos que transforman. Queremos cambiar esa frase que una vez yo la usé, porque la usé, que era que tu motivación sea más fuerte que tus excusas. Pero uno no siempre está motivado. O sea, uno no siempre está ahí. Pero lo que sí siempre está y lo que no va a cambiar son tus hábitos. Entonces, que tus hábitos sean más fuertes que tus excusas. Y hemos creado un cronograma, y por aquí lo tengo, que es este, mira. Es un cronograma de 8 semanas. Científicamente un hábito se crea entre 22 a 66 días. Se crea un hábito. En este cronograma lo hemos dividido en cuerpo, mente, alma y trabajo, ¿sí? Que para nosotros son el pilar fundamental de la vida. Tu cuerpo, cuando haces ejercicio, y ejercicio no me refiero a ir a meterte a un gimnasio 2, 3, 4, 5 horas, correr maratones, hacer, no, moverte, muévete. Cada vez que tú te mueves, tu cuerpo genera energía. Cada vez que tú te mueves, tu cuerpo se llena de vitalidad. Así sea algo que se llama ATP, que es
Uy, no estoy seguro, ahí me corregirán si es una hormona, una glándula, ok, se me fue. Pero cuando tú la mueves como mínimo 45 minutos, le da energía a tu cuerpo de una manera excepcional, o sea, brutal. La mente es todo lo que entra a tu mente. De lo que tú hablas tu boca es lo que llena tu mente. Y si tú llenas tu mente todos los días de cosas negativas, pues eso vas a hablar. Si lo llenas de positivas, eso vas a ver, eso vas a hablar, eso vas a vivir. Tu alma es cómo conectas contigo misma, cómo te estás hablando a ti. Tú te paras enfrente de un espejo y ¿qué te dices? Cosas bonitas, cosas malucas. O sea, es nutrir eso, es nutrir el alma. Te sientas a hacer una meditación chiquita, o sea, 8 minutos. Eso es como un reinicio, porque te reconoces como persona, te reconoces quién eres y reconoces hacia dónde vas. Y el trabajo, que lo llamamos un propósito. No trabajo porque trabajo es, hoy tengo mucho trabajo y eso ya es cansancio, pero tengo un propósito. ¿Tu propósito cuál es? Sacar tu pastelería adelante. Entonces aquí ves que cada semana está por los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado, y cada uno tiene la C, la M, la A y la T, que es cuerpo, mente, alma y trabajo. Entonces vamos a comenzar a generar un hábito y quiero que lo hagas todos los días y nos etiquetes para comenzar a documentar ese proceso, como tú lo quieras hacer, a tu ritmo, no es que tienes que hacer esto, estos son los secretos, no. En el cuerpo, ¿no? Salir a caminar a una vueltica a la manzana, yoga, un estiramiento, lo que quieras que movilice tu cuerpo. Si estás yendo al gimnasio, ahí está, marcas, pum, el domingo hice cuerpo. La mente que comencé a consumir, me vi un podcast, me vi un video, me leí un libro, leí un artículo, estudié algo acerca de pastelería. Eso comenzaste a nutrir tu mente, pa, lo marcas. Alma, oré con Dios, si crees en Dios, medité, o sea, en lo que creas, y el propósito o trabajo. Pues vamos a quitar trabajo y metamos propósito. Entonces, y comienzas a marcar. Y te vas a dar cuenta que todo esto que comienzas a marcar, cuando tú te levantes vas a decir, tengo que hacer esto, porque es para ti. Estos actos son para ti. Y como dice esta frase, eres lo que haces repetidamente, la excelencia. Lo que haces repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Te lo queremos dar, lo puedes Gracias. marcar, usar. Y si ustedes lo quieren, pues nos escriben al DM, al interno, a nuestras redes y se los vamos a enviar con mucho gusto, porque la idea es comenzar a generar hábitos. Y si se quieren sumar al reto con Lina, nos escriben. Porque ¿cuál es la idea? Comenzar a generar eso, comenzar a trabajar en los hábitos. Y estos hábitos no son para, sí, subo a redes sociales, 3 de la mañana, 7, 5 de la mañana, agua fría, yo no sé qué, bueno, cantidad de cosas que estamos viendo. En el bowl ahí. Bueno, es el bowl con hielo. Entonces lo que no buscamos es eso, sino lo que queremos es realmente cosas que te sirvan. Y por eso no te entregamos, haz esto con el cuerpo. Estos son los ejercicios, ¿no? Porque pues para cada uno funciona diferente. Mira, yo estaba en gimnasios y el gimnasio no me llana tanto como salir a caminar una montaña. Y es caminar. Y aquí la tengo cerquita, gracias a Dios, y camino, respiro y vuelvo a la casa y listo. O si no, era hacer algo con mi cuerpo, algunas lagartijas, algunas cosas, sentadillas, algo que me genere un movimiento, pero no me exijo, es que tengo que cumplir esta rutina, hoy me toca esto, me toca lo otro. En algún punto puede que pase, sí, puede que me llame la atención, me guste, sí, pero es como estoy arrancando, porque lo importante es iniciar, empezar donde estás, con lo que tienes y con lo que puedes generar. Porque si tú tienes el tiempo súper copadísimo de trabajo, tienes muchos pedidos, pues tú no vas a comenzar a cambiar, a desordenar tu vida por tratar de, sino tú comienzas a incluir hábitos pequeños. O sea, ejercicio no son 45 minutos, pues 1 minuto, 2 minutos, no sé. Lo que tú puedes hacer es levantarte, un estiramiento, pero que tu mente sea consciente que movilizaste el cuerpo. Entonces el regalo de parte de Cumbre, bueno, nuevamente te agradecemos. Tu historia es súper valiosa, súper importante. Espero que si ustedes tienen dudas, preguntas, cualquier inquietud, no me crean.
siempre lo voy a decir, no me crean. Busquen profesionales, profesionales en psicología, profesionales en ejercicio, profesionales en salud mental, bueno, profesional en cualquier área, porque es importante ir con personas expertas. Simplemente soy un guía para, para contarles y mostrarles todo lo que pueda funcionar y todo lo que pueda pasar y lo que la gente está haciendo que le funciona a su vida. Ya que tú tomes la decisión de tomar cosas, es tu decisión y mira si te funciona o no te funciona. Y nada, muchísimas gracias. Y solo les digo que recuerden que la cumbre se sube paso a paso y aquí estamos para escalarla juntos. Chao, ahí nos vemos.